Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Sevilla para conocer los detalles de la vida de Paula como investigadora predoctoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y bueno, antes de que nos cuentes quién eres y de dónde vienes, nos gustaría desde el proyecto IMPREAN sobre la investigación predoctoral en Andalucía darte las gracias por colaborar con nosotras y por aportar tu granito de arena en la finalidad del proyecto, que es la necesaria reivindicación y visualización de la ciencia. Bueno, Paula, cuéntanos quién eres y de dónde vienes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas vosotras por contar conmigo para el proyecto. A ti. Pues me llamo Paula, tengo 25 años, soy natural de Sevilla. Llevo aquí toda la vida, que se dice, estudié en el instituto aquí y me fui a la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla a estudiar el doble grado en Física e Ingeniería de Materiales. Y terminé en 2017 y al final de la carrera pues me introduje en el mundo de la investigación a partir de mi trabajo fin de grado, como le pasa a mucha gente. ¿Has tenido dudas sobre dedicar tu vida a la investigación o por el contrario lo tenías muy claro desde el principio? Pues la verdad es que yo durante la carrera, claro, no lo tenía. De hecho, yo durante la carrera suelo decir que creo que estaba como un poco perdida, ¿no? O un poco fuera de onda. Lo que ocurrió fue que cuando terminé el trabajo fin de grado en junio de 2017, pues dio la casualidad, porque eso fue una casualidad, yo digo que fue una suerte, de que al poco de terminar entró un dinero en el grupo de investigación en el que yo había estado haciendo mi TFG y bueno, era para un proyecto corto de un año de carácter industrial y me contactaron. Entonces, claro, yo en ese momento dudas no tuve porque acabas de terminar el TFG y de repente te llaman, te dicen que vas a tener un contrato de un año, pues yo estaba contentísima, ¿no? Obviamente, de tener esa oportunidad. Entonces, en ese momento, dudas no tuve porque como que me vino robado, ¿no? Podríamos decir. ¿Dónde has estado realizando o dónde estás realizando tu tesis? Pues yo trabajo en el Instituto de Ciencias y Materiales de Sevilla, que es uno de los 3 institutos que conforman CSIC Cartuja, el complejo de CSIC Cartuja. En el grupo de investigación, nuestro grupo se llama de nanotecnología en superficies y plasma. Ahí hice como os he dicho, mi trabajo fin de grado. Entré a partir de la Facultad de Física, porque en nuestro grupo hay personal del CSIC, también gente que es de la Universidad de Sevilla, concretamente de la Facultad de Física, del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. De ahí son algunos compañeros, ¿no? Y a partir del departamento, pues entré aquí en mi grupo. Y nada, pues somos un grupo grande, la verdad que ahora mismo no sabría decir cuánto, pero vamos, somos bastante gente. Y bueno, la característica que tenemos es que trabajamos con plasma. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de tu tesis? Mi tesis se centra en utilizar el plasma, que es como un gas ionizado, el plasma son gases ionizados, para aplicaciones químicas y medioambientales. Me refiero, por un lado, desarrollar procesos químicos que se dan en la industria química tradicional desde otra perspectiva, utilizando el plasma, en lugar de a alta presión y alta temperatura, que suele ser como se trabaja en la química tradicional, salvando muchas distancias porque yo no soy química y tampoco soy una experta todavía, ¿no? Y después también medioambientales, por ejemplo, para eliminar contaminantes, sustancias, bueno, el famoso dióxido de carbono. Bien, ¿a qué te refieres cuando hablas de plasma? Así de una forma coloquial. Sí. El plasma, bueno, hay gente que dice que es el cuarto estado de la materia, por esa consigna se le suele conocer. Físicamente es un gas ionizado, es decir, es un gas que tiene mucha energía. Los plasmas están presentes en la naturaleza, los rayos, cuando llueve, cuando hay tormenta, las estrellas, la aurora boreal. Todo esto son plasmas, además de distinto tipo, y bueno, consisten en eso, ¿no? En gases que se ionizan. Pueden ser distintos gases. Podemos tener un plasma de oxígeno, de nitrógeno, de helio, de argón. ¿Cómo conseguí ionizar el gas para que se convierta en plasma? Sí, hay muchas formas de generar un plasma, es decir, hay muchas formas de ionizar un gas. En nuestro grupo, bueno, no en todos los centros de investigación, pero bueno, mucha tecnología de plasma
en la mayoría creo yo, se fundamenta en generarlos a partir de un campo eléctrico muy elevado. Nosotros tenemos 2 electrodos, aplicamos un campo eléctrico muy intenso, o sea, una diferencia de potencial en unas distancias, de modo que sea muy grande ese campo eléctrico, y entonces conseguimos ionizar el gas. Por ejemplo, hay lámparas de plasma que se usan en la iluminación, las típicas lámparas de las tiendas estas que venden cosas así un poco inútiles, ¿no? Pues muchas veces hay una lámpara de plasma, las teles de plasma, ahora es LED, pero antes era plasma, por eso se decía teles de plasma. El fuego es un plasma. Ya el fuego no se genera a partir de un campo eléctrico, pero los que nosotros generamos sí. El fuego es un plasma porque tiene mucha temperatura y entonces no entiendo por qué el fuego es un plasma. El fuego es un plasma porque es un gas ionizado. Presenta especies excitadas y por eso, entre otras cosas, emite luz, que es lo que tú ves. Si no, verías aire, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cocina, el gas butano, en ese caso enciende un gas butano. Bueno, hay distintas cocinas, están las de gas natural y están las de butano. Fíjate en que van a tener un color distinto. Si ves una cocina que funciona por gas natural y otra que funciona por gas butano, vas a ver que tiene un color distinto. Eso es porque son plasmas que químicamente son diferentes. Por el gas. El gas es distinto y por consiguiente la luz que emite es diferente. Qué interesante. Bueno, gracias. Bueno, supongo que habrá varios tipos de plasma, ¿no? Y si me puedes decir cuáles son y la diferencia que hay entre ambos. Sí. Generalmente se dice que hay 2 tipos de plasma. Hay muchas formas de clasificarlo, pero una como muy típica es los plasmas térmicos y los plasmas no térmicos. Los plasmas térmicos son aquellos en los que las estrellas, en los que la temperatura de las especies tiende a equilibrarse. Y los plasmas no térmicos, que son con los que yo trabajo, se caracterizan porque son sistemas que están alejados del equilibrio termodinámico. Me explico. Son sistemas en los que las partículas que la componen no tienen la misma temperatura. Nosotros solemos decir que un plasma está formado por partículas neutras, por iones y por electrones. En los plasmas no térmicos, los iones y los neutros suelen estar a temperatura ambiente. Suelen estar a 300 Kelvin, a 25 grados centígrados. Vale. Sin embargo, los electrones tienen muchísima más temperatura. En física, temperatura y energía son sinónimos. Si una cosa tiene más energía, tiene más temperatura. En los plasmas no térmicos, los electrones tienen mucha más temperatura, es decir, energía, que los iones y los neutros. ¿Esto qué significa? ¿O qué consecuencia tiene? Que son sistemas que son muy reactivos químicamente, porque los electrones promueven química dentro de ellos, pero como los iones y los neutros están a temperatura ambiente, son sistemas que yo puedo generar sin calentar. Que yo a esta temperatura pues puedo generar un plasma, si tengo mi aparato eléctrico, mi generador, que pues como te he dicho aplica un campo eléctrico de modo que se encienda. Entonces eso es lo que los caracteriza, que son sistemas que están fuera del equilibrio termodinámico y en los que los electrones son mucho más energéticos que los iones y los neutros. Entonces, al estar los iones y los neutros a temperatura ambiente, el sistema puedes tenerlo en un, que yo tengo mi reactor en mi laboratorio encima de la mesa, que no lo tengo en un horno ni nada de eso. Has dicho que el reactor de plasma con el que tú trabajas lo hace a presión ambiental. ¿Qué ventaja supone eso? Sí. Claro, como os dije antes, en la industria química tradicional se trabaja a altas presiones. Nosotros pretendemos en nuestro reactor llevar a cabo esas reacciones químicas a presión atmosférica. Poner una cosa a alta presión requiere energía, requiere un coste energético y asimismo las cosas a alta presión son peligrosas, me refiero, hay que confinarlas para que aguante la alta presión, porque si una cosa está a alta presión tiende a explotar, tiende a, ¿no?, lo típico de un globo, todo ese tipo de cosas. Entonces la principal ventaja de trabajar a presión atmosférica es menor coste energético, mayor seguridad en la manipulación del equipo y bueno, pues normalmente un aumento de la presión por la ley de Dalton de los gases lleva consigo más temperatura, pues más temperatura también más gasto energético, pues te quitas eso
En fin, sería como una forma más amistosa con el medio ambiente y con la operación de la persona que está trabajando con el equipo. ¿Podría entonces hablar del término de economía circular, que tanto se lleva hoy en día, por así decirlo? Sí, sí, es cierto que sí, se habla mucho de economía circular últimamente. La economía circular y el plasma se pueden relacionar en algunas aplicaciones, porque al fin y al cabo la economía circular lo que consiste en que tú una cosa puedas usarla, su desecho la puedas volver a meter en el sistema y puedas, pues, de la cuna a la cuna, creo que se dice en inglés, ¿no? El cradle to cradle. Entonces, claro, en el caso de los reactores de plasma, yo puedo desarrollar una tecnología de modo que, a partir de, por ejemplo, el ejemplo que nosotros siempre ponemos, una planta o un vehículo que emite CO2. Vale, pues yo cojo ese CO2, lo meto en mi reactor de plasma y lo rompo. Y lo rompo formando la reacción típica, monóxido de carbono y oxígeno. Y ese monóxido de carbono lo reutilizo para combustible. Entonces, un desecho se ha vuelto a convertir en un combustible. Entonces, esa es para mí es el ejemplo más claro de la economía circular. Que yo puedo tomar un desecho y dentro del mismo sistema convertirlo en combustible. En ese sentido, el reactor de plasma juega un papel importante en la revalorización del dióxido de carbono. Claro, se dice revalorización porque es volver a darle valor. Aunque esto es una forma sencilla, más sencillo que romper el CO2 no hay nada. Pero también se estudian otras vías, como por ejemplo coger el CO2 y con hidrógeno, hidrogenarlo y por ejemplo tener, pues, metanol, metano, formaldehído. Vale. Que eso ya, me refiero, que eso sí que se le llama revalorizar, porque has obtenido un compuesto químicamente más complejo. Y totalmente diferente, claro. Claro, sí, bastante más complejo químicamente, claro. Vale.